Buenas tardes. Voy a intentar hacer un vídeo sobre el P-47, el Tarmac, y tiene como objeto pues hacer una introducción a este avión. No esperéis un vídeo de cómo se arranca, cómo se hace taxi, cómo se despega y cómo se aterriza, porque de esos hay un montón en la red y seguramente hechos por gente que sabe más que yo. Así es que este vídeo se va a centrar simplemente en dar a conocer dos documentos que llevan mucho tiempo en la biblioteca de ESA, con los cuales se puede aprender a operar bastante bien el P-47, más que nada porque son una adaptación a documentos reales del Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos, posteriormente USAF, y que están disponibles en la biblioteca. Uno es el manual de entrenamiento del piloto del Thunderbolt y el otro es instrucciones para operar el P-47. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es más, por decirlo de alguna forma, más técnico. Es el típico handbook de la Segunda Guerra Mundial, y donde os va a analizar parte por parte el avión, las partes principales bueno, todas las partes del avión, motorización, sistema hidráulico, sistema eléctrico, etcétera. Hay una parte también de operaciones normales, pues antes de entrar en cabina, entrando en cabina, preparación antes del arranque, calentando el motor, taxi, despegue, etcétera. ¿Vale? Y eso lo vais a encontrar en este documento. Sin embargo, también toca esos aspectos, pero es un poquito más ligero, y lo que se centra es en, una vez que hemos visto este documento, si pasamos a muchas de las cosas que nos va a hablar las vamos ya a conocer, y luego se centra mucho en lo que es la instrucción. ¿Vale? Más cositas. Decir que en el DCS, en un primer momento, cuando se hicieron estos documentos, la versión que esperábamos era la versión 30, pero nos obsequiaron también con la versión 40, P47D 40, ¿vale? Que es con el que igual vamos a hacer pues estos vuelos de instrucción, y también porque es el avión más capaz en cuanto a armamento, ¿vale? Puede tener una panoplia de armamento más general. Y bien, si os interesa el mundillo y os gusta leer manuales, pues os recomiendo que le echéis un ojo a los manuales, que primero empecéis por ¿vale? Que bueno, se hizo con mucho cariño por parte de un servidor, y luego paséis que si habéis visto la documentación del ala clásico molinetes, pues mucha parte de lo que son el SOP del ala clásico molinetes pues se basa en la documentación de instrucción que formaba parte de este manual, ¿vale? Entonces pues esa es mi recomendación. Si pasáis de estos rollos, pues es normal, aquí pues estamos para pasar un rato y para echar un vuelecillo, pues cualquier vídeo de YouTube que os enseñe cómo arrancarlo, despegarlo y tal, y luego pues le echéis un rato, pues ya está, ¿vale? Empezáis a funcionar y listo. Dicho esto, ¿vale? La segunda parte del vídeo pues es unas recomendaciones cuando empezamos con el P-47 en el ESA, que por desgracia pues no llegó a calar este avión, más que nada pues a lo mejor es por lo complicado que pudiera ser, ¿vale? Es muy diferente al Mustang, es muy diferente a los alemanes, ¿vale? Es un motor radial, y desde que se lanzó en DCS pues sí que ha cambiado este avión. Ha cambiado más que nada porque, como ya sabéis, los molinetes en DCS tienen un modelo avanzado de daños que no tiene ningún otro módulo, ¿vale? No, los reactores
los helicópteros, etcétera, no tienen el modelo de daños avanzado que tienen los molinetes. Más que nada porque los molinetes dentro de DCS, eh, no me acuerdo ahora del nombre del ingeniero este ruso que se fue de Rusia para poder seguir trabajando. Bueno, pues eso, que utilizaron a los molinetes como punto de partida para desarrollar todo lo que es el modelo avanzado de daño de todo lo demás. Lo que pasa es que no ha llegado a todo lo demás, y en los molinetes pues sí lo tenemos. A día de hoy, si hace tiempo que no voláis el P-47, pues cosillas, que el motor es mucho más sensible, hay que hacer un buen calentamiento, hay que tener muy en cuenta lo que es el tema de las temperaturas, de las densidades sobre todo. Hay que tener un ojo siempre en lo que es la presión de la línea de, de aceite, para ver si está más o menos denso. El tema de la gestión del combustible también es muy importante, no en cuanto a cambiar o dejar de cambiar de tanques, sino que ya sí se tiene en cuenta el tema del trabajo con la mezcla. Entonces es muy importante. Si habéis volado el Mustang o este avión, antes le metíamos full rich y ya está. La tasa de consumo era siempre la misma. Ahora no, ahora sí hay una diferencia entre llevar la mezcla mucho más empobrecida o más rica en función de la altitud, y si no lo tenemos en cuenta, posiblemente tendremos unas tasas de consumo muy elevadas si seguimos volando a full rich. También afecta el tema de la gestión de la mezcla al tema de la temperatura. Si os acordáis, una de los métodos, sin tener que por ejemplo en el P-47, sin tener que abrir las persianas o las aletas o los flaps del capó del motor, pues se puede refrigerar eh, pasando la mezcla a full rich. Bien, pues eso ahora, antes no afectaba la temperatura, pues ahora sí afecta a la temperatura. Entonces, si vemos que bajamos el régimen del motor, todavía llevamos el motor muy sobrecalentado, pues nos queda la opción de meterle full rich para intentar que la temperatura del motor vaya bajando. Pues todo eso sí está simulado hoy en día en los molinetes, ¿vale? De DCS. Bueno, ¿qué le pasa al P-47? Si venimos de un Mustang, por ejemplo, pues la diferencia es importante. Es un avión pues que es un motor radial, para empezar, y sobre todo lo que es a la hora de gestionarlo dentro de un simulador, va a ser un poquito diferente que a la de un motor lineal, el motor Merlin. Entonces es importante que, que cuando vayamos a usar este avión tengamos claro el concepto, sobre todo del booster, del supercharger, del turbo, de como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces esa palanquita, ¿vale? La palanquita B está, ¿vale? Del booster. En el manual del P-47 original nos dice que es como un segundo acelerador, y nosotros tenemos que tener esa mentalidad, ¿vale? De que esta palanquita para nosotros es un segundo acelerador. ¿Qué le pasa al P-47? El P-47 tiene el acelerador normal, el paso, ¿vale? y la mezcla. Entonces eso es lo que podemos encontrar, pues si venimos del Mustang, pues en el Mustang. Normalmente nosotros siempre pues gestionamos un parámetro de paso y actuamos sobre el acelerador, ¿vale? Entonces eso nos va a dar siempre unos valores de presión de admisión, ¿bien? Y de giros de vueltas de la hélice. ¿Qué ocurre? Que también
tenemos un turbo, ¿verdad?, que se gestiona con la palanca B que comentábamos y que pensamos o debemos entenderlo como un segundo acelerador, que por ejemplo no tiene el Mustang. Sin entrar en cómo funciona el booster y el supercharger, el compresor, el turbocompresor, ya digo, como lo queráis llamar, nosotros en simulación lo que queremos es ver cómo operar con él. Vale. Entonces, si nos centramos en las fases del, del simulador, ¿no? Entonces cuando entramos en cabina, pues lo primero que tenemos que hacer pues va a ser arrancar el avión, ¿vale? Para arrancar los molinetes, cualquier avión de pistón, la mayoría de los aviones, todos los aviones, prácticamente, lo que necesitamos pues es energía eléctrica, ya sea de la batería o ya sea externa, que nos conecte energía externa. Una vez que tenemos la energía externa eléctrica, lo que necesitamos es poder darle chispa al motor con los magnetos, ¿vale? Y también necesitamos alimentar el motor con lo que es el combustible. Entonces, una vez que nosotros hayamos seleccionado el tanque principal, hayamos alimentado, cebado el motor metiéndole los strokes, los bombeos necesarios, ¿vale?, encenderíamos la batería, le meteríamos los magnetos y energizaríamos el starter, el arrancador, y lo activaríamos, ¿vale? Una vez que tuviéramos las RPM suficientes, adelantaríamos la mezcla a full reach. No voy a arrancar el avión porque ya digo que hay miles de vídeos en la red y de gente que sabe más, pero bueno, esto se basa en mi línea de aprendizaje. Cuando arranquemos el motor, ¿vale?, vamos a actuar como lo haríamos habitualmente con el Mustang o con cualquier. Paso adelantado al máximo, una pulgada de acelerador, y cuando empiece a dar vueltas la hélice, ¿vale?, pegaría unas 2, 3, 4, 5 vueltas la hélice. Ya sabéis que en DCS no es como en el IL2, aquí no se ha simulado que podamos girar la hélice previamente con personal externo, ¿vale? Aquí vamos a las bravas. Pues una vez que empiece a girarla, meteremos la mezcla. En todo este procedimiento no se actúa sobre el booster, ¿vale? Ahí nos olvidamos de la palanca B del booster, entonces lo dejaremos atrás. Y una vez que hubiéramos arrancado el motor, ¿vale?, pues procederemos al calentamiento, ¿vale? Siempre que se opere en tierra, comentan que las puertas o los flaps del capó del motor tienen que estar abiertas, ¿vale?, para que se refrigere. Entonces siempre que estemos en tierra tenemos que llevar estas puertas que se ven ahí, ¿vale?, del capó, esa corona, abiertas. ¿Qué ocurre con el P47? El P47 no tiene la gestión de las puertas de los radiadores, tanto el radiador del líquido del booster, aquí se llama intercooler, como las puertas del radiador de aceite no las tienen automáticas, las tenemos que operar nosotros. Bien. Entonces, con estos dos rotatorios, con estas dos palanquitas que están aquí, se gestionan estas puertas. Uno es de aceite y otro es del intercooler. Normalmente en vuelo, ¿vale?, el intercooler se dejaba abierto, ¿vale?, y el de aceite iría más o menos en función de la temperatura del aceite. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estemos nosotros calentando el motor, si habéis hecho un vistazo al manual, pues veréis que como en el 90% de los aviones necesitamos una temperatura de aceite de entre como mínimo de 50 grados centígrados. Lo ideal pues son 90. ¿Vale? En el P51 con 40
Si es un despegue scramble, pues sería suficiente, con el P47 también, pero lo ideal es llegar como mínimo a los 50 grados y que la presión de aceite esté también dentro de la marca azul. Eso nos indicaría que el aceite es lo suficientemente fluido, no está muy denso y, y está óptimo para operar el motor a altas RPM, ¿vale? Entonces, ese calentamiento también lo vamos a hacer con el acelerador sin tocar el booster, ¿vale? Entonces le daremos la suficiente presión para que vaya aumentando normalmente la temperatura del aceite. Bien. Vale, seguimos comentando cositas. ¿Qué presión de acelerador necesito para hacer un calentamiento? Vale, pues si nos vamos al segundo manual, ¿vale? Veréis que nos comenta que entre 800 o 1000 RPM hasta que la presión, ¿vale?, alcance al menos los 40 grados centígrados. Lo ideal, ya comento, que son 50, ¿vale? Entre 150 y 200 de presión de la línea de combustible, de aceite. Pero bueno, lo que estamos hablando, eso es lo que nos interesa, es hacer ese calentamiento, pero ya para nada hemos tocado el booster. Bien, una vez que vayamos a hacer el calentamiento, o sea, hayamos acabado el calentamiento, lo que vamos a hacer es el TASI. Yo el TASI lo hago con la palanca con el booster interconectado. Bien, entonces es importante tener mapeado lo que es veis que aquí el booster tiene unos trinquetes, unas pestañitas, que esas hacen que se quede conectado al acelerador. Conectado, desconectado. Vale. Es importante que si habéis mapeado el booster en un eje, lo normal es que en el cuadrante que tengáis en casa no se vayan a mover a la vez, salvo que le hagáis un apaño y los unáis, ¿vale? Se puede, en lugar, si tenéis el Warthog, pues esta palanquita del booster se la podéis poner al mando de gases izquierdo y el acelerador al derecho. Entonces ya sabéis que tenéis un interconector que viene en el Warthog para mover las dos palancas a la vez y se puede conectar. Yo, por ejemplo, no es ese mi caso, estoy acostumbrado al Mustang mover el paso con el acelerador izquierdo y el acelerador con el derecho. Y lo que es el incremento y el aumento y el decrecimiento, el incremento y decrecimiento de la tensión de los aceleradores para manejar el booster, ¿vale? Entonces, si los trincáis y los soltáis y no tenéis un trinquete real, cuando vayáis a mover el booster va a volver a la posición en la cual tenéis la palanquita del periférico que tenéis en casa, ¿vale? Esto lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Yo el taxi, como os comentaba, lo hago con las dos palancas ya fijas, ¿vale? Máximos RPM, full reach, y haría el taxi, ¿vale? Otra recomendación, el taxi aquí no es igual que el Mustang, ¿vale? Llevando la palanca atrás no se va a fijar la rueda de cola, ¿vale?, sino que se hace con un sistema como en los aviones de la Navy, con un sistema de un tensor, ¿vale? Entonces hacia adelante está bloqueada y hacia atrás está desbloqueada, lleva un giro libre. Yo el taxi lo suelo hacer con la rueda libre y una vez que entro en pista y alineo, la bloqueo,
¿vale? Pues nada, una vez que estáis en pista, el despegue, un tic, el avión siempre viene ya configurado para takeoff en cuanto a los pedales, al timón, ¿vale? Y yo lo que le hago es que le doy un poquito de actitud de morro abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, el despegue es el habitual, me va a meter pedal derecho, cuando se levanta la cola, etcétera, eso ya lo sabéis. Porque el P47 yo lo trimo un poquito con el morro abajo, porque es muy sensible tanto a recoger como extender superficies de sustentación, como son los flaps, como a quitar y meter el tren de aterrizaje. Aparte, con el P47 también se recomienda hacer un despegue en silla. Entonces es una vez que nos vamos al aire, mantenemos bueno, viene en el manual, ¿vale? Este tipo de despegue que lo recomiendan. Y es más que nada porque se utiliza para ganar un poquito de velocidad y luego seguir el ascenso, ¿vale? Entonces si queréis más datos, pues os venís a este manual. Y por aquí pues comentan lo del tema del despegue en silla, ¿vale? Que ahora mismo no lo encuentro, pero está por aquí, le echéis un vistazo y ya pues os explicarán de qué va, ¿vale? Pero bueno, que más que nada es lo que estábamos hablando, es coger, despegamos, mantenemos una actitud de vuelo a nivel y una vez que limpiamos el avión ganamos velocidad y volvemos a seguir con el, con el ascenso. Más cositas. El P47 en función del combustible, vale, tenía un límite de altitud que eran los 7000 pies. Los 7000 pies se decía que una vez tras haber despegado, pues lo que había que hacer era liberar el booster, ¿vale? Y se operaba de forma separada, ¿vale? Entonces siempre normalmente se aceleraba y luego se gestionaba el booster. Entonces primero se actuaba sobre el acelerador y luego sobre el booster a la hora de meter potencia, y al contrario, a la hora de quitar potencia primero se bajaba el booster y luego el acelerador. ¿Qué ocurre? En DCS está simulado no el del 91 octanos, sino el combustible de 100 octanos, y eso lo que nos permitía era operar el acelerador y el booster unidos. Entonces iremos volando habitualmente con las dos palancas unidas. Una vez que estemos en ascenso, ¿vale? Volveríamos la mezcla a ponerla a autolin. Y bueno, otra cosilla que creo que en DCS no está simulado es que en los aviones la opción de full reach estaba capada, ¿vale? Solamente se podía trabajar con autolin y auto reach. Full reach estaba quitada, ¿vale? Pero bueno, aquí como veis se puede llegar hasta full reach, pero una vez que hayamos despegado, lo suyo sería volver a empobrecer la mezcla a autolin, ¿vale? O bien cuando hayamos llegado a la altitud que nosotros queremos, pues llegar a poner la autolin. Ya sabéis que para combate full reach, para despegar full reach, en emergencia full reach, y para las tomas pues full reach. Para todo lo demás autolin como norma general, ¿vale? Más cosillas. Llegará un momento en el cual una altitud límite, igual que le pasaba al Mustang, que saltará el compresor, esto nos pegará un incremento y veremos que se nos va a disparar a 50. En ese momento será en el cual liberaremos el booster y, manteniendo este acelerador al máximo, actuaremos en el booster para ir manteniendo los parámetros de presión y de paso a los cuales queremos volar. ¿Qué parámetros son esos? Vale, pues como norma general lo que hay que hacer pues es venirse al manual de vuelo
al manual de vuelo del P-47 y bueno, tenemos diferentes opciones. Tenemos lo que es el calentamiento, tenemos el despegue, nos dan todos los parámetros, ¿vale? El mejor régimen de ascenso. Hay diferentes sitios donde buscar los parámetros. Normalmente, ¿qué queremos calentar? Pues nos dice tacómetro 800, 900, hasta encontrar los 50, etcétera. Para el despegue, pues tenemos A52 de presión, ¿vale? 2700 vueltas. El mejor régimen de ascenso a 42.5, 2550 vueltas, y el aterrizaje 2550, y a función de lo que de gestión del acelerador. Como veis, lo suyo es pues pegarle un repasito a todo esto. Aparte de eso, tenemos las tablas de operación del motor, ¿eh? Y los abacos de capacidades, donde también nos van a venir en función de la altitud, del consumo que queramos, etcétera, pues unos parámetros de motor y de paso de hélice, que nos va a dar, en función de la mezcla, unas tasas de consumo. En este manual, el de la portada azul, además nos han hecho creo que era en este manual, nos han hecho un resumen, tenemos un resumen, sí, de igual, lo mismo que teníamos en el otro, con los dibujitos de los relojes, de los instrumentos de cabina, ¿vale? Y aquí nos lo hacen, nos lo separan si estamos utilizando combustible de 91 o de 100. Normalmente el de 91 se usaba en Estados Unidos y era en zona de no operaciones para instrucción. De esto nos podemos olvidar, porque como ya decía, el que está disimulado en DCS es el de 100. Si os gusta volar el IL-2, en el IL-2 pues sí nos da la opción de 91 o 100, y además funciona. Se nota la diferencia entre usar combustible de 91 o de 100. En DCS solamente está simulado el de 100. Y volvemos a tener lo mismo, ¿vale? En función de la altitud, unos parámetros de motor y unos parámetros de RPM. Y inclusive tenemos el autolin, o sea que ya nos dicen que cuando vayamos a crucero o máximo crucero pasemos a autolin. Nos da un tiempo límite, el takeoff y lo que es también para el combate, de 15 minutos, y el climb pues nos dice que podemos operar de manera continua. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Pues siempre volamos a máximo continuo. En el Mustang volamos a 27-47, ¿vale? Pues aquí en el P-47 ese máximo continuo pues va a ser de 42.500, que irá descendiendo, ¿vale? Según vayamos subiendo, ese máximo continuo pues nos va a ir descendiendo, ¿vale? Por la diferencia de presión, por la baja presión al ascender, al aumentar la altitud. Bien. Estos parámetros pues no los tenemos que aprender, ¿vale? De todas formas, ya sabéis que en cabina, ¿vale?, tenemos las marcas, ¿vale? Tenemos una marca verde que nos va a indicar que vamos a estar aproximadamente en el máximo continuo o en el crucero, y las RPM nos va a marcar el máximo de las 2700 y las 2550, que es lo habitual. Bien. Una vez que vayamos a aterrizar, centrándonos en el booster, lo que vamos a hacer va a ser volver a interconectarlo, meter full reach, y trabajaremos con la palanca fijada, ¿vale? Y poquita cosa más puedo hablar del booster. Ya hay que entrar un poquito a profundizar cuando se producen los fenómenos de entrada de pérdida del turbo,
¿vale? De vibraciones, etcétera. Y bueno, dan unas recomendaciones en el manual que os las sería interesante echarle un vistazo, y es que siempre, ¿vale? Que estemos operando el booster, nunca o evitemos bajar de golpe el acelerador y luego el booster, o hacer una reducción drástica de acelerador y luego el booster. Siempre lo suyo es primero acelerar y luego el booster, y luego al contrario, primero el booster y luego cortar a acelerador. ¿Bien? Entonces eso, igual que aprendimos que el paso es el soldadito valiente que entra el primero, luego va el acelerador, cortamos acelerador y luego el paso, el primero en entrar y el último en salir, pues tenemos que tener la regla mnemotécnica que con el acelerador y el booster, primero será el acelerador, luego el booster, y al contrario, saldrá primero el booster y luego el acelerador, ¿vale? Más recomendaciones. Importante el tema de la gestión de tanques de combustible. Nosotros tenemos dos palanquitas o dos válvulas. Bien. A ver si lo puedo colocar de tal forma que se vean. Vale. Esta es la principal y esta es la auxiliar, ¿vale? O la secundaria, para no confundirnos, ¿vale? La principal tiene 4 posiciones. Una es off. Es importante que cuando vayamos a arrancar, antes de cebar el motor, haber abierto la línea de combustible, y se abre poniendo el tanque principal o el auxiliar, ¿vale? El P47, si le echáis un vistazo, tiene dos tanques internos, uno principal y otro auxiliar. El principal está delante del piloto, ¿vale? Entre el motor y la pared cortafuegos, y el auxiliar se mete un poquito debajo del asiento del piloto. Los indicadores de combustible están aquí, el auxiliar y el principal, ¿vale? Vemos como en esta configuración el auxiliar está a 0 y el principal está con 250 galones, con lo cual si intentáramos arrancar con la maneta en el auxiliar, pues no funcionaría. Entonces siempre el arranque se hace o con el auxiliar o con el principal. Pues normalmente nosotros lo haremos con el principal. Luego, esta maneta es para seleccionar de qué tanque externo queremos combustible. Bien. El P47 puede meterle tres tanques de combustible. Request rearming. Y tiene la característica de que cuando estemos en vuelo, pues lógicamente lo principal es consumir los tanques externos, pero los tanques externos no alimentan al tanque principal. Bueno, ¿cómo decirlo? Al tener tanques externos se sellan los tres tanques a la vez, entonces, pero se consumen de manera independiente. Deberemos ir pasando por los diferentes tanques de combustible. Bien. Rearming complete. La forma de usar los tanques externos es la habitual. Lo primero que haremos será seleccionar. Si estamos, por ejemplo, con el tanque principal, nos vamos al aire y queremos empezar a usar los tanques externos, pues tendremos que seleccionar un tanque externo que tenga combustible, por ejemplo el central, y pasar la maneta a la opción de tanques externos. Bien. Y lo de siempre, ¿cuándo sabemos que se están gastando los tanques externos? Pues cuando la línea de presión de combustible va cayendo,
Cuando vemos que el avión se va aguando, ¿vale? Que el motor va arranqueando, pues tendremos que cambiar, ¿vale? Y procurar siempre cambiar a un tanque que tenga combustible o a una posición donde haya un tanque externo. Si resulta que no tenemos el ventral y seleccionamos el ventral, pues mal asunto, ¿vale? También, si se eyectan los tanques, es importante eyectar los tanques externos todos a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente por el tema de la presión de los tanques. Y en el manual decían también que si, por ejemplo, llevamos los dos tanques alares y no llevamos el tanque central, si no tapáramos la boca de admisión de combustible, se perdería la presión en los tanques externos. Entonces es importante también, si nos dañan un tanque externo por fuego, vamos a ir perdiendo presión del resto de tanques, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta y gestionar bien las válvulas de combustible, que cuando pasemos al externo, ¿vale?, tengamos un ojo en qué tanque estamos seleccionando, ¿vale?, y si tiene combustible. Y poquita cosa más, ¿vale? Algunos tips, algunas recomendaciones y nada, esto no es más que practicar y ir acostumbrándose al avión, que es un pedazo de bicho. Venga, hasta luego.